Lucía Yepes se quedó con la medalla de plata, la primera en lucha para Ecuador, tras un intenso combate de 3 minutos 37 segundos, que perdió ante la japonesa Akari Fujinami. El ex candidato mejor puntuado al concurso de defensor público, Daniel Frías, y la secretaria del Consejo de la Judicatura en Los Ríos, fueron detenidos en una operación que investiga presunto tráfico de influencias en dependencias judiciales. El presidente Noboa reiteró hoy en la ceremonia del 10 de agosto que los militares siguen enfrentando al crimen organizado, mientras el comandante del ejército, Fernando Haddad, hizo un llamado a la unidad y a la disciplina para ganar la batalla. En la cuarta entrega del especial Niños destruidos por la mafia, 2 jóvenes describen a Televistazo cómo funciona el sistema de tatuajes, conocido como plaqueo, que las mafias usan para identificar y controlar a sus integrantes. Nelson Serrano, ecuatoriano condenado a muerte en Estados Unidos, falleció sin lograr que los jueces acojan su versión de que era inocente de un múltiple crimen. El correísmo se quedó con las ganas de censurar a la canciller Gabriela Sommerfeld. El Pleno de la Asamblea Nacional decidió archivar el juicio político porque no hubo elementos que lo sustenten. El policía que fue jefe de seguridad de Fernando Villavicencio fue sancionado por 2 motivos ajenos al asesinato, y a pesar de que él alertó sobre la necesidad de dar más protección al candidato. En Estados Unidos, el Partido Demócrata sorprende porque la candidatura de Kamala Harris, en reemplazo de Joe Biden, despegue en las encuestas y le dan una ligera ventaja sobre el republicano Donald Trump. En vísperas del feriado, Televistazo cuenta en qué provincias se puede practicar deportes de aventura como ciclismo, parapente y más. Buenas noches, amigos. Jueves 8 de agosto, Ecuador sigue sumando preseas al medallero olímpico. Lucía Yepes obtuvo el segundo lugar en los 53 kilogramos de lucha femenina. De Mocache a París, la joven deportista recibió la medalla de plata entre lágrimas. Con este emotivo triunfo comenzamos Televistazo Estelar. Lucha. Lucía Yepes ganó plata. Lucía Yepes se convierte en una de las deportistas más importantes en la historia de Ecuador en los Juegos Olímpicos. Ya nos acompañan Teo Pozo y Lili Marquele para resumir esta emocionante jornada de este jueves. Bienvenidos, Teo. Juan Carlos, así es. Ecuador celebra una nueva medalla. Lucía Yepes obtuvo presea de plata y fue conmovedora la premiación en la capital francesa. De esta manera, Luigi nos va a explicar cómo se vivió este momento inolvidable para el deporte ecuatoriano. Adelante, Luigi, te escuchamos. Así es, Teo, Juan Carlos, amigos televidentes, fue una jornada de muchísimas emociones la que vivió Lucía Yepes. La ecuatoriana cumplió con su máximo sueño, ser medallista olímpica, y más allá de la derrota ante Akari Fujinami, cumplió con una extraordinaria actuación aquí en París 2024. Una expectativa en todo el país por ver el combate de Lucía Yepes por la medalla de oro ante Akari Fujinami. También la familia de Lucía vivió con mucha intensidad esta jornada histórica para el deporte ecuatoriano. En la casa de Lucía Yepes, en el norte de Quevedo, la jornada se vivió entre rezos y un optimismo inquebrantable. Desde temprano, familiares y vecinos de Lucía Yepes se reunieron en la sala de su casa a esperar la hora de la competencia. Los minutos de Lucía sobre la colchoneta fueron de mayor tensión. Casi sin respirar, todos estuvieron atentos a la competencia y aunque cayó 10-0 contra su rival, la medalla de plata ya estaba asegurada y Lucía se consagró como la vicecampeona de lucha libre en la categoría 53 kilogramos. Es una medallista de plata.
No se pudo con el oro, no es que estamos tristes, estamos muy contentos de todo lo que ella ha hecho, pero vamos, que Lucía ya está en la historia del Ecuador como deportista élite. Su madre no dudó en bailar para celebrar la alegría de ver a su hija subir al podium que tanto anhelaba. Ese es un sueño y ella llegó la otra vez a los Juegos Olímpicos, pero no consiguió la medalla y dijo que esta vez iba a conseguir y consiguió medalla. Y yo sé que ella es demasiado joven para estar en esos Juegos Olímpicos y yo sé que la próxima lo va a conseguir. Ahora la familia y amigos se preparan para recibir a la medallista de plata en su barrio Nuevo Amanecer. Y así como en su momento pasó con Jefferson Pérez, con Neisy Dahomes, con Richard Carapaz, ahora sucederá con Lucía Yepes, que marcará un precedente para las futuras generaciones que practican su deporte, la lucha. Teo. Sí, Luigi, porque la formación técnica, física e integral destacan. Diego Cuenca visitó una de las zonas de entrenamiento donde Yepes desarrolló todo su potencial. El Polideportivo Huancavilca en el sur de Guayaquil es uno de los escenarios donde Lucía Yepes tejió su trayectoria olímpica. Cuando está en Ecuador sigue entrenando en ese lugar. Ex compañeros de ella, como David Ibarra, quien la conoció desde los entrenamientos de la categoría infantil, dice que el ingrediente principal fue su disciplina. Ahí comencé a entrenar con ella desde los 5 años. Lo que destaco de ella es su explosividad, no se rinde, el profe le dice terminamos, si ella no se siente cansada, ella le da. Yo le diría a Lucía que le dé todo, que luche como lucha aquí en Ecuador, que ella es una guerrera y que vamos. La hazaña de Yepes ahora es motivación para los 130 deportistas de lucha olímpica que hay en Guayas. Según el presidente de la Asociación Provincial de Lucha, son referentes nacionales porque desde el 2016 han sido campeones en las 5 categorías, desde la infantil hasta la senior. Una racha en la que Lucía Yepes también ha sido protagonista. Por eso las expectativas son altas. Esto va a ser un precedente, porque yo veo como que Lucía tantas niñas en el país van a querer hacer como Lucía. Y yo creo que para nosotros que amamos este deporte, es lo mejor que puede pasar. Yepes es una de las 50 mujeres deportistas de lucha olímpica que se formaron en Guayas. Y de medallista olímpica a medallista olímpica, porque ahora hablamos de la marchista Glenda Morejón, que llegó a Ecuador y fue recibida con un arco de agua en el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo de Guayaquil. La deportista de 24 años fue recibida por sus familiares y también por medios de comunicación. En este momento se está trasladando a Cuenca por vía terrestre. La ibarreña consiguió un diploma olímpico en la competencia de los 20 kilómetros marcha y la 6ª medalla de plata en relevos mixtos junto a Daniel Pintado en la historia de Ecuador en los Juegos Olímpicos. Plata para una gran Glenda Morejón. Pero tenemos todavía más información que compartir con ustedes desde París, con Luigi Markelli. Y en breve le contaremos más detalles sobre la medalla olímpica obtenida por Lucía Yepes y también cómo ha ido evolucionando la lucha deportiva en nuestro país. Se lo contamos más adelante. Daniel Rodrigo Frías, ex candidato a defensor público, fue detenido este jueves durante allanamientos que fueron ejecutados en 3 provincias. La Fiscalía investiga un presunto tráfico de influencias dentro de dependencias judiciales, como le informa Luis Alfredo Zúñiga. Fueron 15 allanamientos los que realizó la Fiscalía este jueves en inmuebles de Pichincha, Los Ríos y Guayas.
Como parte de los resultados, hubo 2 detenidos con fines investigativos. Uno de ellos fue Daniel Rodrigo Frías, quien fue candidato a defensor público e incluso fue el mejor puntuado. Sin embargo, renunció al proceso que llevaba el Consejo de Participación Ciudadana, luego de ser impugnado por tener vínculos con procesados en el caso Metástasis. Frías, quien también fue director del Consejo de la Judicatura en Los Ríos entre 2020 y 2021, fue aprehendido por los agentes en Guayaquil. Las acciones también se desarrollaron en la dependencia de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos, donde fue detenida la secretaria de la Judicatura en esa provincia. Según la información policial, el operativo fue realizado por Fiscalía, que investiga un presunto tráfico de influencias relacionado con actos ilícitos dentro de dependencias judiciales. Fiscalía informó que se recabaron indicios para esclarecer presuntos delitos contra la eficiencia de la administración pública. Entre ellos están 6 armas cortas y un arma larga, 201 cartuchos de varios calibres, 16 alimentadoras, 6 computadoras, 2 discos duros y documentos. Las Fuerzas Armadas conmemoraron los 215 años del primer grito de independencia y convocaron a la unidad y disciplina para enfrentar a los grupos delincuenciales. Al evento, que se llevó a cabo en la Escuela Militar Eloy Alfaro en Parcayacu, asistieron el presidente de la República, Daniel Noboa, y otras autoridades de Estado. Paul Romero preparó un informe. Las Fuerzas Armadas conmemoraron los 215 años del primer grito de la independencia 2 días antes del 10 de agosto por el feriado de este viernes. Parcayacu preparó el escenario para la celebración a la que asistió el mandatario Daniel Noboa con la banda presidencial. Más de 200 cadetes formados en bloques, perfectamente alineados y con uniformes de parada. Tropas venidas de provincia, de camuflaje y ubicados en el campo de Marte. Vehículos tácticos, camiones, tanquetas, plataformas cubriendo los accesos principales. La Escuela Militar Eloy Alfaro también recibió en sus tribunas centenares de familiares de los militares y de los nuevos oficiales. La cúpula militar recibió con honores a Noboa y otros invitados, entre ellos el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, autoridades de control, ministros y funcionarios del gobierno, y a Lavinia Balbonesi, esposa del presidente. En un corto discurso que duró 3 minutos con 40 segundos, el mandatario reiteró el trabajo de las Fuerzas Armadas desde enero de este año, cuando declaró conflicto armado interno para enfrentar a las bandas criminales vinculadas al narcotráfico. Ustedes se están desplegando en todo el territorio para desbaratar las estructuras criminales en contundentes operativos que han permitido la detención de peligrosos criminales, también de droga, armas y explosivos, y sé que seguirán haciéndolo hasta lograr la victoria final. Como nunca se ha visto antes en el país, ustedes intervinieron en las cárceles, que eran los centros de operaciones del crimen organizado. Impusieron orden y desmantelaron los beneficios que allí tenían los delincuentes. No especificó datos de los resultados de las operaciones militares, sobre las detenciones de los cabecillas de las bandas, de la cantidad de droga incautada, pero según dijo, el gobierno está ganando la batalla al crimen organizado. El comandante del ejército, Fernando Adatí, se comprometió a continuar con las operaciones militares en contra del terrorismo. Aprovechó la masiva presencia de subordinados para pedir unidad y disciplina. Que debemos actuar siempre con total transparencia, compromiso y justicia. Jamás debemos permitir que se transgreda la disciplina, los valores. En la ceremonia ascendieron 2 generales del ejército. Se graduaron 126 subtenientes de arma de la promoción general Flavio Alfaro. El presidente entregó la condecoración post-mortem Cruz al Mérito de Guerra a los familiares del cabo Daniel Valencia, fallecido en marzo pasado en un ataque del grupo disidente de las FARC en Sucumbíos, en la frontera con Colombia. La ceremonia castrense duró 2 horas y media y Noboa salió caminando junto al mando militar. Y previamente en la mañana, autoridades de Estado llegaron hasta la Plaza de la Independencia en el centro histórico de Quito para colocar ofrendas florales en honor al 10 de agosto de 1809. Al acto cívico acudieron el primer mandatario, Daniel Noboa, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, también la presidenta encargada de la Corte Nacional de Justicia, Daniela Camacho, y el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo. Este sábado se conmemoran 215 años de la histórica gesta libertaria. Descansen.
En Estados Unidos, Kamala Harris obtiene una ligera ventaja sobre Donald Trump en las encuestas más recientes. Haber tomado la posta en reemplazo de Joe Biden le dio impulso a la candidatura del Partido Demócrata. Kamala Harris ha lanzado una agresiva campaña por la presidencia. Alcanzó una recaudación récord de $300 millones en julio para financiarla. Visita nuevos estados todos los días y esta semana anunció que el gobernador de Minnesota, Tim Walz, será su vicepresidente si ganan las elecciones de noviembre. Así también muestra un ligero repunte en las encuestas. La empresa de análisis Real Clear Politics, en un sondeo de esta semana, le da a Kamala Harris 47,4%. A Donald Trump 46,9%, mientras que CBS pone a Kamala Harris con 50% y Donald Trump con el 49%. Una ventaja mínima que los mantiene aún dentro del rango de empate técnico en la intención de voto, pero que supone un alivio para el Partido Demócrata que hasta el 21 de julio, cuando Joe Biden decidió hacerse a un lado, la tenían como una carrera perdida. Harris reconoce que partieron en desventaja y ahora concentra su campaña en los estados indecisos, cuyos votantes en ocasiones dan el triunfo a los demócratas y otras veces a los republicanos. En su campaña hay ataques contra Donald Trump, pero también plantea un panorama positivo frente al futuro. Estamos diciendo que solo queremos justicia, queremos dignidad para todos, reconocer el derecho a la libertad para tomar decisiones. No nos enamoramos de quienes intentan dividirnos, en eso no radica nuestra fuerza, dijo hoy en una concentración en Michigan. Pero así también recibe los ataques de los republicanos, tanto de Trump como de su vicepresidente J.D. Vance. Es una radical de izquierda en un nivel que nunca se ha visto y que ha escogido a otro radical de izquierda, dijo Trump esta tarde. Y apuntan contra el binomio Harris-Walz como extremadamente progresistas. Seguidores de políticas que, según los republicanos, han agravado la situación de los Estados Unidos, por ejemplo, en materia migratoria y de seguridad fronteriza, pero también respecto de la economía en el país. En Venezuela, la líder opositora María Corina Machado pide más ayuda a países de Latinoamérica para que condenen al régimen de Nicolás Maduro y se respete el resultado de las elecciones presidenciales, que por ahora solo están sujetos a un veredicto del Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el oficialismo. Nicolás Maduro ha dejado en manos de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia la definición sobre los resultados de la votación, que son totalmente distintos entre lo que dice el gobierno y lo que han demostrado los opositores. El régimen no muestra las actas y Maduro repite que el sistema electoral ha sido y es blanco de ataques cibernéticos. La situación de Venezuela divide a la comunidad internacional. Al menos 7 países latinoamericanos han reconocido a Edmundo González como ganador. El presidente de Chile, Gabriel Boric, llegó a decir ayer que no tiene dudas de que Nicolás Maduro intentó un fraude. Y en una videoconferencia con el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez Robles, la líder de oposición, María Corina Machado, pide que más voces se unan al llamado para que el régimen pare la represión y acepte que perdió las elecciones. Para que el régimen entienda que su única opción es aceptar los términos de una transición negociada y que estamos dispuestos a negociar. Mientras que los gobiernos de México, Brasil y Colombia, aliados de Maduro, intentan activar un proceso de diálogos con ambas partes, y Estados Unidos sostiene que la salida es por la vía democrática. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, señala que en última instancia es un proceso venezolano el que debe llevar a una solución. Atención, habrá toque de queda focalizado a partir de esta noche. Hace pocos minutos el presidente Noboa firmó el decreto 351, en el cual declara el toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana en toda la provincia de Los Ríos. También en el cantón Camilo Ponce Enríquez de Azuay, los cantones La Joya de los Hachas, Puerto Francisco de Orellana y Loreto en la provincia de Orellana. En esa lista se incluyen además los cantones Durán, Balao y la parroquia Tenguel de Guayaquil. La medida se suma al estado de excepción que desde el 2 de julio estaba decretado y que rige hasta septiembre próximo. El Instituto de Meteorología, el INAMI, recomienda a la ciudadanía tomar precauciones debido al pronóstico de radiación alta, muy alta y extremadamente alta hasta este domingo. Además, conozcan los requisitos para el segundo llamado al acuartelamiento militar en Ecuador. Más detalles en el siguiente informe.
El INAM informó que este jueves Pichincha e Imbabura alcanzarán un nivel de radiación extremadamente alta, mientras el resto de las provincias de la Sierra y Amazonía presentarán un índice muy alto. Por ello se recomendó que en estos puntos las personas eviten la exposición prolongada al sol hasta las 3 de la tarde. Durante el feriado se pronostica que la intensidad de la radiación solar continúe sobre todo el viernes y el domingo. Durante la mañana, Guayas este jueves se ubicó en un índice de 6 a 7, considerado como alto. Sin embargo, en el Asueto se pronostica que aumentará hasta 10, considerado muy alto. Las inscripciones para el segundo llamado al acuartelamiento militar están abiertas. En este proceso ingresarán 4.800 hombres y 200 mujeres. Para hacerlo, los postulantes deben tener entre 18 y 22 años e ingresar a la página web de la Dirección de Movilización www.diremov.mil.es y completar el formulario. Con el documento impreso y su cédula de identidad, deben presentarse el sábado 7 y domingo 8 de septiembre en los centros de movilización del país para el proceso de selección. Serán pruebas médicas, psicológicas y se tomará en cuenta el pasado judicial. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 21 de septiembre, ya que si el 7 y 8 de ese mes no se completan los 5.000 cupos, se hará un segundo llamado. Tres precandidaturas presidenciales se confirmaron en las últimas horas. Los partidos y movimientos políticos que participarán en los comicios de febrero del próximo año ya ultiman detalles previo a sus convenciones nacionales. Luisa María Heredia tiene las novedades. A horas de que inicien los procesos de democracia interna, los partidos y movimientos políticos que están habilitados para participar en la contienda electoral del 2025 definen las precandidaturas. Revolución Ciudadana, por ejemplo, ya decidió que Luisa González sea nuevamente su carta para, una vez más, intentar recuperar la presidencia, con lo que la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, quedó descartada, en tanto que el consejero de Participación Ciudadana, Augusto Verduga, y el ex titular del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, quienes también fueron considerados como posibles precandidatos a la presidencia, quedaron como alternativas para completar el binomio. Aunque de una potencial alianza con el movimiento Reto, ha surgido otra opción vicepresidencial. El concejal de Guayaquil y presidente de la agrupación política, Raúl Chávez. El Partido Social Cristiano, por su parte, confirmó que su aspirante a ocupar el sillón de Carondelet será el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle. La legisladora Dayana Paisley completará el binomio. El movimiento Creo ratificó también a Francesco Tabaqui, quien fue gobernador del Guayas, como el precandidato presidencial de la agrupación política. Y ahora estudia perfiles para determinar quién lo acompañará. El oficialismo, que tendrá su primera convención nacional este viernes 9 de agosto, ya eligió a quien formará binomio con el presidente Daniel Noboa, que irá en busca de la reelección, pero mantiene el nombre en reserva. En esa lista de emocionadas, además de algunas ministras y funcionarias de Estado, se incluyó a la jefa del bloque legislativo de Acción Democrática Nacional, Valentina Centeno. ADN ahora se enfoca en completar las listas de precandidatos asambleístas, tanto nacionales como provinciales. Entre los precandidatos por Guayas estará el ministro del Deporte, Andrés Gushmer. Centro Democrático decidió no esperar más a que se concrete la unidad de izquierda y movió sus fichas. Su fundador, Jimmy Jairala, quien antes había anunciado su precandidatura a la presidencia, encabezará la lista de candidatos asambleístas por el distrito 4 de la provincia del Guayas y no presentará una carta propia a la presidencia si se suma a la alianza que se cocina entre Reto y la Revolución Ciudadana. El empresario ecuatoriano-estadounidense Nelson Serrano, condenado a pena de muerte en los Estados Unidos, murió de un infarto en ese país. Fabiola Santana con la ampliación de esta noticia y los detalles de su caso en el ámbito judicial. Nelson Serrano, ecuatoriano sentenciado a pena de muerte en Estados Unidos, falleció por un infarto este miércoles en un hospital de Jacksonville, según informó su abogado Oscar Vela en la red social X. El empresario nacionalizado estadounidense fue acusado del asesinato a tiros de 3 hombres y una mujer en una planta de manufactura en Bartow, condado de Polk, Florida, en diciembre de 1997, aunque según sus abogados y familiares, algunos hechos y evidencias señalaban que no tuvo relación con el crimen. Alegaban que el día del tiroteo no estuvo en Bartow, sino en Atlanta, pero nada de esto revirtió la pena.
En octubre de 2006, el jurado lo declaró culpable y sentenció a pena de muerte. 9 meses después, una jueza decidió que se ejecute mediante inyección letal. Desde entonces ha estado en el corredor de la muerte, como se conoce a las celdas donde están los condenados a muerte. Cuando aún no era procesado, Serrano estaba en Ecuador. En agosto de 2002 fue detenido por orden de un intendente de policía en el gobierno de Gustavo Noboa y fue deportado a Estados Unidos, según su familia, de manera ilegal, violando el tratado de extradición. El mes anterior, la familia de Serrano alertaba de que el empresario tenía un tumor en el cerebro, que lo tenía inmóvil y con complicaciones en sus pulmones. Serrano murió a los 85 años. Un periodista se enfrentó a un grupo de militares que disparaban contra su equipo en Nairobi, Kenia, mientras cubría una protesta contra el gobierno fuertemente reprimida. Reporteros Sin Fronteras ha denunciado que las fuerzas del orden de ese país agreden a los comunicadores con total impunidad. Melis González con las imágenes. Una lluvia de gases lacrimógenos y perdigones cayó en el centro de la ciudad de Nairobi durante una manifestación contra el gobierno de Kenia. Periodistas cubrían la protesta mientras los disparos se escuchaban cada vez más cerca de ellos. Este reportero de CNN estaba en un enlace en vivo, cuando de pronto fue alcanzado por el fragmento de una bomba lacrimógena. That was aimed directly at me. La policía seguía disparando hacia su equipo desde un camión, mientras él les preguntaba por qué los atacaban. He's shooting directly at me. Why are you shooting at me? Finalmente, los uniformados se fueron. La ONG Reporteros Sin Fronteras ha denunciado al menos 6 ataques contra comunicadores durante la ola de represión en ese país africano. El más grave fue el de la periodista Catherine Waheri, de la cadena K24, quien fue herida con una bala de goma en la pierna a pesar de tener la identificación de prensa. Según la ONG, las agresiones también incluyen detenciones, acoso y amenazas para restringir su labor. Las protestas contra el gobierno de Kenia iniciaron en junio y desde entonces hay 50 fallecidos, 200 heridos y más de 370 detenidos. El líder del movimiento independentista de Cataluña, Carles Puigdemont, desafía a la justicia española. Tiene orden de prisión y ha estado prófugo por 7 años, pero este jueves regresó al país. Participó en un acto público en Barcelona y volvió a huir. La policía activó sin éxito un operativo de búsqueda y captura. El expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, apareció en Barcelona en un acto organizado por sus seguidores, luego de haber permanecido casi 7 años en el exilio. El dirigente del movimiento Juntos por Cataluña acudió a un parque del centro de Barcelona, donde 3.500 de sus partidarios lo esperaban. Que ens ha dut a la presó, a l'exili. Allí acusó a las autoridades de reprimir al movimiento separatista, haciendo caso omiso del anhelo de independencia de los mismos habitantes de la región. De ser independentistas. Durante los últimos 7 años hemos sido perseguidos porque queríamos escuchar la voz del pueblo catalán. Han convertido el hecho de ser catalán en algo sospechoso. Hay una cosa sospitosa. Su llegada estaba anunciada desde ayer y ocurrió el mismo día en que el Parlamento convocó al Pleno para investir como nuevo presidente de la región a Salvador Illa del Partido Socialista, quien pidió al Tribunal Supremo que dé amnistía para todos los delitos que se le imputan a Puigdemont. Aunque se esperaba que Puigdemont se trasladara al Parlamento, una vez terminada su intervención abandonó el escenario, abordó un vehículo y desde entonces se desconoce su paradero. Puigdemont, de 61 años, enfrenta cargos por rebelión y sedición, por el referéndum y la declaratoria unilateral de independencia en 2017, con el fin de separar a Cataluña del resto de España. Y aunque él se beneficia de la amnistía concedida a más de 1.000 personas involucradas en el proceso independentista, un juez se ha negado a concedérsela por el delito de malversación de fondos, por lo que la orden de prisión se mantiene vigente. La policía de Cataluña puso en marcha un operativo de búsqueda y captura que se extendió por toda la región, pero sin resultados todavía.
Un sismo de magnitud 7.1 sacudió hoy el oeste de Japón, activando alerta de tsunami con olas de 1 metro. El epicentro se ubicó en la prefectura de Miyazaki, en una isla del suroeste del país, a una profundidad de unos 30 kilómetros. La sacudida causó daños menores e interrumpió la operación de los trenes bala. Japón está ubicado en el anillo de fuego del Pacífico y es uno de los países del mundo más propensos a los terremotos. En el informe sobre el puerto de Esmeraldas que Televistazo emitió el 29 de julio, se dijo que hubo un contrato por 20 millones para ampliar el puerto. En realidad, fueron 2 contratos, uno para el patio G2 para anexarlo al área de almacenamiento de vehículos por 8.8 millones de dólares que ya se ejecutó. El segundo por 11.1 millones de dólares. Fue suspendido por incumplimiento. El contratista y la autoridad portuaria ejecutó las garantías. En el informe se dijo que para el puerto se han firmado contratos ficticios. El exministro Gabriel Martínez asegura que en su gestión no hubo contratos de ese tipo. Televistazo dijo en el puerto de Esmeraldas no había dragado técnico desde el año 2014. El exministro nos hace saber que en su gestión durante el gobierno de Lenín Moreno se ejecutaron obras de mantenimiento de dragado. Selec contrató al estadounidense Progen para que provea generadores de electricidad por 150 megavatios. 2 contratos fueron firmados el 2 de agosto y Francisco Garcés tiene el detalle de lo adquirido por el Estado. Selec adjudicó 2 contratos de emergencia para la generación de 150 megavatios por 149,1 millones de dólares. Una compra es para la central eléctrica El Salitral y la otra para Quevedo. El contrato para Salitral es por 99,4 millones de dólares. Fue firmado con la estadounidense Progen, que se comprometió a instalar 29 generadores fabricados al año anterior, pero que no han sido usados. El contrato firmado el 2 de agosto obliga a que los generadores estén funcionando en 120 días, es decir, hasta finales de noviembre. La contratista desistió de recibir el anticipo. Por eso se le pagará el 70% del valor una vez que los equipos estén instalados. El 20% cuando terminen las pruebas de funcionamiento y el 5% restante cuando haya concluido la transferencia de tecnología y conocimiento al personal nacional. El segundo contrato también fue suscrito el 2 de agosto. Es para la instalación de generadores por 50 megavatios en la estación Quevedo 2. Benefició también a Progen, que fue la única empresa que presentó una oferta en firme por 49,7 millones de dólares. Instalará 20 generadores móviles fabricados en 2023 que estarán listos en 95 días, es decir, el 5 de noviembre. Igual que en el contrato del Salitral, la proveedora renunció al anticipo y por eso los pagos empezarán cuando los generadores estén instalados. Los 2 contratos firmados por la emergencia se suman al alquiler de un barco turco de generación que ya está en el país. Con estos 3 sistemas generadores funcionando, al final del año se tendrán disponibles 250 megavatios adicionales en el sistema eléctrico para cubrir parte del déficit de generación, que según SENACE es de 475 megavatios. El Encuentro Internacional de Danza a Cielo Abierto en Quito, una obra teatral infantil y un concierto sinfónico en Cuenca son algunos de los eventos para este feriado. Estefanía Arias tiene más detalles en la siguiente nota. 19 agrupaciones de danza de 8 países, 20 obras y 3 talleres son parte de la 11ª edición del Encuentro Internacional de Danza a Cielo Abierto en Quito. Este sábado se realizará un espectáculo en la Plaza Cultural Belmonte, sector de San Blas, a las 19 horas. Todas las presentaciones son gratuitas. Un texto descrito como un canto a la vida, a la resistencia del goce, pese al paso del tiempo y al deseo femenino. En agosto nos vemos, el último texto escrito por el reconocido Gabriel García Márquez, en el que su personaje principal es Ana Magdalena Bach y sus viajes a visitar la tumba de su madre. Poco se imagina el joven protagonista de esta novela, que la chica de la que se ha enamorado está a punto de desaparecer de su vida. La ciudad y sus muros inciertos, del autor japonés Haruki Murakami, una historia de ficción llena de aventuras. ¿Lo escuchaste, Marujita?
La obra infantil Don Anacleto Avaro llegará al Teatro La Bota en Guayaquil, una historia sobre la avaricia y el egoísmo que deja un mensaje de reflexión al público, dirigida por Jorge Jiménez. Las funciones serán los domingos de agosto en 2 horarios, 12 del día y 4 de la tarde. 1, 2, Una obra que introduce con humor a una realidad alterna. 2 hombres en gestación enfrentarán los desafíos que tiene esta etapa. Embarazados se presentará en el Parque Bicentenario en San Borondón, interpretado por Juan Carlos Román y Adrián Peraza. La función gratuita será este viernes 9 a las 20 horas. ¿Ya vieron? ¡Una escalera! Por desgracia, mi diseño no facilita esta clase de... Basada en una serie de videojuegos, Borderlands, protagonizado por Cate Blanchett, que interpreta a Lilith, una malvada cazarrecompensas que regresa a Pandora para encontrar un tesoro escondido en una cámara secreta. Un filme de comedia, acción y ciencia ficción que llegará a las carteleras del país. Villavicencio, el crimen sin autor. El asesinato de Fernando Villavicencio dejó en evidencia la falta de protección y seguridad del Estado. A un año de los hechos, la policía sancionó a su ex jefe de seguridad, quien paradójicamente alertó el riesgo e incluso pidió al mando reforzar la protección por las amenazas en su contra. Paul Romero con el seguimiento de este caso. El asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio el 9 de agosto de 2023 en Quito develó la falta de seguridad y protección de la policía. A un día de cumplirse el año del crimen que estremeció al país y sacudió el tablero electoral, las investigaciones administrativas internas en la policía recayeron en un solo oficial, el capitán Cristian Ceballos, jefe de seguridad de Villavicencio. Él fue sancionado por falta grave en 2 investigaciones. Una, acusado de entregar información confidencial a Villavicencio sobre la ex candidata presidencial Luisa González. Otra, por no activar el botón de pánico de forma permanente para los operativos de vigilancia en la zona de residencia de Villavicencio. 2 casos que no tienen relación con los hechos ocurridos el día del asesinato. Según el abogado del oficial, le sancionaron en represalia a las pruebas que presentó en el proceso disciplinario que comprometen al mando policial por la falta de atención a sus requerimientos para proteger a Villavicencio. Ceballos, en un oficio del 2 de agosto de 2023, 7 días antes del asesinato, pidió a la Dirección de Operaciones de la Policía unidades tácticas, operativas e inteligencia en cada una de las zonas y subzonas a las que se traslade Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia, en consideración del alto índice de riesgo del 98%. ¿Estos servidores policiales recayeron en una conducta omisiva? La respuesta es sí. ¿Se ha realizado algún tipo de investigación por parte de la Policía Nacional? La respuesta es no. Existe un espíritu de cuerpo. No puede la Policía Nacional tapar esto. El señor oficial tiene unas grabaciones en la cual pues le manifiesta un señor general de la policía en aquella fecha que no le pida unidades especiales para el señor Fernando Villavicencio, que no le pida más medios logísticos, que ya no lo moleste, que si pasa la segunda vuelta le va a dar. Caso contrario, no lo va a hacer. Como este oficio, remitió al menos 47 documentos y solicitudes al mando policial solicitando vehículos, motos, equipos de comunicación, armas de largo alcance, incluso un año antes del crimen. En agosto de 2022, cuando Villavicencio presidía la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, Ceballos pidió la dotación de armas largas por el alto índice de riesgo del dignatario, a más de las amenazas alertadas por grupos de narcotráfico y de contrabando de aduanas. Un día antes del asesinato y el día de los hechos, Ceballos remitió el documento con el factor crítico de atención a 10 oficiales de la policía por el riesgo durante el mitin en el Centro Educativo del Norte de Quito. En las pruebas de descargo institucional existen documentos que señalan que las unidades policiales reaccionaron de forma inmediata, pero el abogado de Ceballos pone en duda la veracidad de los documentos. Que la documentación que sirvió de base para realizar el sumario administrativo al señor capitán, mucha de ellas se encontraba adulterada. El actual mando policial respondió que la sanción al oficial se realizó de forma documentada y con el debido proceso.
Sin embargo, por las denuncias de inconsistencias, la Fiscalía abrió 2 investigaciones penales por fraude procesal y ejecución extrajudicial. Ceballos permanece en las filas policiales y espera el pronunciamiento de la ministra del Interior, Mónica Palencia, a quien apeló la resolución interna de la policía que podría terminar con su carrera. La Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano impidieron que la Asamblea debata un homenaje a Fernando Villavicencio al cumplirse un año de su asesinato. El pedido incluía una placa en el hall del Legislativo, como lo informa Patricio Díaz. La Asamblea evita rendir homenaje a Fernando Villavicencio. Con las abstenciones de la Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano y Pachacútec, el Legislativo no pudo tratar este jueves una propuesta para saludar la memoria del ex legislador y candidato presidencial. El pedido fue de la independiente María Teresa Pasquel, al cumplirse un año del asesinato de Villavicencio. Ella solicitó un cambio del orden del día para incluir ese punto. Y se exhorte además a las instituciones del Estado a luchar contra la corrupción y asegurar que los autores intelectuales del crimen sean llevados ante la justicia. Queda en la conciencia de cada persona de no haber sido generosos en saber reconocer a un valiente de nuestra patria que ofrendó su vida por luchar contra la corrupción. La legisladora también propuso colocar una placa en el hall de la Asamblea destacando la labor de Fernando Villavicencio como asambleísta y presidente de la Comisión de Fiscalización, su trabajo periodístico y de lucha contra la corrupción. 73 legisladores se abstuvieron e impidieron que el tema se trate. Además de correístas, socialcristianos y Pachacútec, no apoyaron la moción 4 legisladores oficialistas y 4 independientes. La Asamblea tampoco trató esta semana el informe de la comisión que investigó el asesinato de Fernando Villavicencio. El texto de mayoría señalaba que ese hecho fue producto de la ola delincuencial que sufre el país, algo que Construye rechazó pidiendo que sea reconocido como crimen político. El pueblo ecuatoriano sabrá analizar quiénes verdaderamente están con el pueblo y quiénes están por los intereses grupales. Se espera que ese informe sea tratado de manera presencial la próxima semana. La expareja de Junior Roldán, alias JR, fue vinculada a un proceso de lavado de activos que blanqueó dinero ilícito del narco entre 2020 y 2024. Fabiola Santana informa que un juez de Quito le dictó prisión preventiva. La Fiscalía continúa tras la red que blanqueó $3 millones de Junior Roldán, alias JR, cabecilla de los choneros, supuestamente asesinado en Colombia el año pasado. Los involucrados son familiares y parte de su círculo cercano. Este miércoles fue vinculada al proceso de lavado de activos denominado Blanqueo JR, su expareja de nacionalidad colombiana, Lady Restrepo Hernández. El juez le concedió 72 horas para que comparezca, caso contrario, emitirá orden de localización y captura. Ordenó la prohibición de vender una casa en el Cantón El Triunfo, el secuestro de un carro y una moto y la suspensión de la empresa Big Maren, que según la Fiscalía sirvió de fachada para movimientos ilícitos. El proceso penal se inició el 30 de abril con la detención de 6 personas, entre ellos Lisette Hernández y Asael Roldán, otra expareja y el hijo del delincuente. Según las investigaciones, manejaron un total de $5 millones del narco que provenían del tráfico de drogas, armas y sicariato. Lograron ingresar al sistema financiero nacional $3.3 millones mediante la constitución de empresas y compra de bienes. La nueva vinculada era quien conseguía testaferros y administradores de bienes para lavar el dinero. La investigación se extenderá 30 días. Niños destruidos por la mafia. En este cuarto reportaje de la serie Niños destruidos por la mafia, hablan 2 adolescentes que han sido marcados por los integrantes de la organización criminal. Tienen una placa con el tatuaje representativo de la banda y el nombre del cabecilla, que también es llamado firma y comandante. Los menores que se quitan la placa o tatuajes son asesinados. Tatuajes, además de
de ser una placa que usan específicamente a la organización a la que pertenecen. También se les agrega cuando han cumplido algún tipo de misión, sea cuando ya han matado, pueden ponerse botitas, pueden ponerse crucecitas. Entonces hay rangos que ellos deben de cumplir y hay acciones que ellos deben de hacer para ir subiendo estos rangos. Entonces los tatuajes es una evidencia visible para los demás compañeros del rango en el que están. La placa es el tatuaje directo del grupo al cual pertenece. Yo tengo 16, yo me plaqué cuando tenía 14. Plaqueo es una mafia, es una identificación de la organización, los tiguerones. Es una placa que me colocan en el cuerpo, coloca eso de los pies, el pecho, espalda. Contiene los nombres de los cabecillas, las iniciales de los comandos de la zona. Nosotros nos ponemos las iniciales de los comandos en el cuello, en la frente, pierna, brazo. ¿Qué significa la inicial? La inicial de la W, William, el líder de los tiguerones. O sea que tengo que quitarle la vida a una persona, o robar, o secuestrar, para yo poderme ganar esa inicial. Yo tatuaje, digo, hablando, tengo como unos 18. Nos estamos sacando la placa porque no están deteniendo lo que tienen la placa en... Placas son bombas, ¿sí me entiendes? De uno la tortura, se lo llevan, lo meten. Ya, pues ese es el motivo de la placa. Dependiendo de la firma, hay una firma que sí dicen que si hay que borrar, se la borra. Se la hay otras firmas que no, dicen no se la borra. Tengo 16 años, empecé desde los 12 años, pensé en la banda de los tiguerones, en verdad. Es una placa que en verdad tú ya, si te la hiciste, ya pertenece a la banda de los tiguerones. Y si te la quitas, te eliminan del mapa. Hay algunos que se plaquearon desde los 13, los 15. Los otros mayores también se plaquearon ya desde los 20, los 30. Tú entras o mal, le dices a ellos y que quieres entrar a la banda y tal día te mandan a plaquear. Nosotros nos tatuamos y llama a la mafia y él paga. Son unos menores de edad, somos jóvenes, pelados. Cada quien hay como 5 tatuadores allá. Todos son pelados. El final es la muerte, pues. Así que si tú haces una falla, ahí mismo ellos te matan. Pero si tú te vas a meter a otro lado, te pican, pero te matan porque eres plaqueado, pues te descuartizan, tenés el mismo. Y en el último reportaje de la serie Niños destruidos por la mafia, vamos a hablar del primer eslabón que deben pasar los menores de edad para ser parte de las organizaciones narcocriminales. Las bandas buscan a niños y adolescentes consumidores de cocaína. En otro tema, el Pleno de la Asamblea Nacional archivó el juicio político contra la canciller Gabriela Sommerfeld. El correísmo la acusaba de incumplimiento de funciones por la irrupción en la Embajada de México. Sin embargo, no tuvo respaldo en las otras bancadas. Patricio Díaz informa. La canciller Gabriela Sommerfeld no va a juicio político en el Pleno. 76 legisladores decidieron que el proceso en su contra sea archivado. Solo 44 votos correístas trataron de mantener con vida el juicio. La canciller fue acusada por la Revolución Ciudadana de incumplimiento de funciones por la irrupción policial en la Embajada de México, que terminó con la detención de Jorge Glass. Esa bancada insistió ante el Pleno que esa decisión rompió convenios internacionales y afectó al país. Quedó absolutamente claro que no hay excepción, que las misiones diplomáticas son inviolables y que rompieron tanto tratados internacionales también como leyes ecuatorianas. El oficialismo mocionó el archivo del juicio. Entre las razones señalan que la asambleísta interpelante Yajera Urresta no pudo sustentar sus argumentos porque la canciller no tenía facultad
para decidir el ingreso a una sede diplomática. Además de que otros temas están siendo tratados en una corte internacional. Es decir, este momento ni la Asamblea Nacional de Ecuador ni otro estamento puede pronunciarse porque es un tema internacional directamente vinculado con la soberanía del Ecuador. Y sin respaldo a su postura, la Revolución Ciudadana intentó convencer al resto del Pleno con acusaciones contra la funcionaria que no estaban en el proceso. Al final, el Partido Social Cristiano, Construye y los Independientes confirmaron su posición de no apoyar el juicio y votaron por el archivo. 4 de las 5 legisladoras de Pachacuti se abstuvieron, además de un legislador social cristiano, uno de Construye y la oficialista María Fernanda Araujo. Así, la Asamblea cerró el capítulo de la canciller. Ahora se inicia el proceso político contra la ministra del Interior, Mónica Palencia, entre otros temas, también acusada por la irrupción en la Embajada de México. Un nuevo estudio científico reveló alarmantes datos de cómo el cambio climático afecta al arrecife más grande del planeta. Valeria Navarro explica por qué se produce el blanqueamiento de los corales. El arrecife de coral más grande del mundo corre riesgo por el aumento de temperatura en el mar. Según un estudio de 5 universidades, la gran barrera de coral australiana está perdiendo sus colores. El blanqueamiento se evidenció en este verano austral. El 73% de los arrecifes presentan daños. Científicos de Australia y Estados Unidos tomaron muestras de los esqueletos de corales. Extrajeron sus núcleos que funcionan como discos duros orgánicos para determinar las condiciones del agua durante décadas. Según la investigación publicada en la revista científica Nature, el calentamiento anual del agua es de 0,12 grados Celsius desde 1960. Al incrementar la temperatura, los corales presentan estrés térmico y expulsan las algas que le proporcionan color y nutrientes. Sin las algas, los corales mueren. Los años más cálidos durante los últimos 4 siglos han sido 2016, 2017, 2020, 2022 y 2024. La gran barrera de coral es del tamaño de Italia. Puede dejar una huella 10 veces mayor a los ciclones tropicales extremos por su impacto en el ecosistema marino. Los científicos señalan al cambio climático como la principal causa de blanqueamiento de corales y solicitan cooperación internacional para una intervención urgente. Feriado, la desconexión deseada. En el feriado, los turistas también pueden optar por deportes y actividades al aire libre. Por ejemplo, en cantones de la costa y de la sierra, el parapente, natación y travesías en cuadrones atraen a los visitantes, como nos cuenta Luis Alfredo Zúñiga. Una vista privilegiada de Quito desde el aire. Eso es lo que le espera a los turistas que en este feriado llegarán a la capital y opten por el parapente, un deporte de aventura que ofrecen al menos 5 empresas con 30 instructores. Los visitantes con los equipos listos parten desde el Cerro del Lauqui o el teleférico y durante 15 minutos disfrutan del panorama mientras graban su experiencia. Para quienes busquen contacto con la naturaleza, su destino es Cuenca. A caballo se puede recorrer los páramos de las parroquias Tarqui y Victoria del Portete. Haciendas y operadores turísticos ofrecen a los visitantes recorridos de 2 a 5 horas, mientras aprecian los atractivos naturales en un ambiente de calma. Aventura y adrenalina aguardan en Mindo, provincia de Pichincha, donde se puede pasear en cuadrones, acelerando y atravesando senderos, bosques y lagos. Los más intrépidos pueden intentar maniobras. Al final, una fotografía queda de recuerdo de la aventura. La natación en aguas abiertas llega a Salinas en Santa Elena. Este feriado, quienes gusten de este deporte podrán disfrutar de la 18ª edición de la Copa del Pacífico, que reúne 200 nadadores de 10 países latinoamericanos y otros 11 invitados. Las pruebas arrancaron el miércoles y durante el feriado se disputarán los 10 kilómetros de nado para damas y varones. Son opciones para no quedarse en casa
y disfrutar del deporte y la aventura en este feriado. Y ahora hablamos de la ruta de las haciendas en La Tacunga, provincia de Cotopaxi, que tiene edificaciones de la época inca y colonial también que aún permanecen intactas. Son 600 años de historia que los turistas pueden conocer con imponentes paisajes de bosques y volcanes. Patricio Viera con el informe. Vigilada por árboles de eucalipto, se levanta la hacienda La Ciénega, situada 35 kilómetros al norte de La Tacunga, en la parroquia Tanicuchi, provincia de Cotopaxi. Se extiende por 10 hectáreas. La casa de hacienda fue construida en 1695 con un estilo barroco. La hacienda está adornada con una colección de muebles antiguos del siglo XVI. Fue el escenario de importantes acontecimientos para el país. En 1742 llegó a la hacienda la misión geodésica francesa encabezada por la Condamine. En 1802 recibió al geólogo Alexander von Humboldt, que llegó para estudiar los recursos naturales. Esta campana de acero, que permanece en el ingreso, fue traída desde Europa hace 300 años. Sirvió de protección para los soldados realistas, quienes se enfrentaron con los patriotas el 10 de agosto de 1809. Son 7 orificios provocados por arma de fuego. Quedaron marcados como testigos de lo sucedido. Las paredes de sus pasillos son un lienzo de historia que revelan la visita de los expresidentes José María Velasco Ibarra y Galo Plaza Lazo. En el jardín posterior destaca una de las primeras iglesias construidas en el Ecuador hace 400 años. La puerta de madera fue tallada a mano y en su infraestructura se conservan los azulejos originales. A partir de 1981 se transforma en hotel. En la actualidad cuenta con 32 habitaciones y 3 restaurantes que recibe a cerca de 200 huéspedes por mes. A 9 kilómetros al norte, en la parroquia Mulaló, está la hacienda San Agustín de Cayo. La casa principal se levantó junto a un sitio de descanso construido en la época del Tahuantinsuyo, en el que los aborígenes permanecían, se abastecían de alimentos para continuar su viaje. Los muros de piedra tienen 3 metros de alto, fueron levantados en la época inca. Su propietario fue el 2 veces presidente de la República, Leonidas Plaza Gutiérrez. La casona se transformó en hotel con 10 habitaciones. Cuenta con una caballeriza de 17 ejemplares que complementan la belleza arquitectónica de la hacienda. A 18 kilómetros al sur está la hacienda Jato Verde. Destaca por su edificación de color vido en medio de un tapiz verde de 38 hectáreas, construida en 1880. Inicialmente fue propiedad de los jesuitas. Luego fue adquirida por el general Alberto Enríquez Gallo, expresidente de la República, y finalmente pasó a manos de la familia Aguirre, quienes decidieron hace 20 años transformarlo en hotel. Cuenta con un salón principal donde se destacan paredes que muestran el tallado de piedra volcánica y están decoradas con cuadros de caballos. Junto con candelabros está un tocadiscos que fue traído de Francia en 1920. Cuenta con 9 habitaciones y recibe a cerca de 30 turistas, sobre todo europeos. En sus predios existen caballerizas, ganado, una cruz que muestra el paso de los jesuitas y árboles de eucalipto de 300 años. Cada edificación ofrece una experiencia única que conjuga con el paisaje de volcanes y gigantescos árboles que las vigilan y guardan historia del Ecuador. Hacer deporte en bicicleta y recorrer sitios turísticos es una alternativa en este feriado. Valeria Navarro nos cuenta algunas recomendaciones de rutas que ya fueron reconocidas como cicloturísticas. Recorrer hermosos paisajes en bicicleta es una opción en este feriado. En Ecuador hay rutas de aventura. Una de ellas es la del Palmito en el cantón Pedro Vicente Maldonado.
a 600 metros de altura se puede recorrer 35 o 76 kilómetros y la ruta pasa por el río Guayabamba, la cascada Salto del Tigre y la comuna Celica. Empieza en el Coliseo San Vicente de Andoas y llega al Estadio Municipal Pedro Vicente Maldonado. La ruta escondida a Culebrillas empieza en Perucho, una de las 33 parroquias rurales de Quito, y finaliza en la iglesia Tanlagua. Los ciclistas van por la carretera en medio de pequeños arbustos y montañas rocosas. Se usa para entrenamiento o esparcimiento. Es un recorrido desafiante por la topografía que sube 13.7 kilómetros. En general, se recorre en 2 horas y en Perucho los ciclistas pueden disfrutar de las mandarinas de la zona. En el Parque Nacional Cotopaxi hay rutas de cicloturismo que atraviesan páramos, lagunas y montañas. Se pedalea de 3.000 a 4.200 metros de altura. Hay recorridos de 30 hasta 140 kilómetros. La dificultad técnica es moderada, pero todo depende de las condiciones climáticas que pueden llegar a ser muy frías. En la playa, los ciclistas pueden recorrer el perfil costero de la ruta Spondylus, que pasa por Esmeraldas, Manta y Salinas. En Manabí se puede ciclear en las rutas Jama del Mono Aullador, Jipijapa Puerto López o transitar por la vía Colorado que bordea el Aromo, un sector cercano a Manta que forma parte del bosque húmedo de Pacoche. En este feriado se puede hacer deporte, conocer nuevos lugares y divertirse. Gracias por su sintonía, amigos y confianza de siempre. El INAMI pronostica que la intensidad de la radiación continúa en el país durante toda la mañana este viernes y el domingo, así que recuerde evitar la exposición prolongada al sol. Principalmente entre las 9 de la mañana hasta aproximadamente las 4 de la tarde. Pero si quieren conocer más sobre los lugares turísticos al aire libre para visitar en familia o amigos durante estos días de asueto, en ecuavisa.com van a encontrar todos los detalles, toda la información al respecto. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches y un excelente feriado.